Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz FEM sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. El término corriente eléctrica, o simplemente corriente, se emplea para describir la tasa de flujo de carga que pasa por alguna región de espacio. La mayor parte de las aplicaciones prácticas de la electricidad tienen que ver con corrientes eléctricas. Entonces la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica es que el voltaje ejerce la presión para que el flujo de electrones pase por el conductor y todo se demuestra por la ley de Ohm. 2. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Nos sirve, para saber el flujo de electrones que están pasando a través de los conductores del circuito, y para ver que no vayamos a dañar un componente o todo el circuito completo, y para saber cuánto flujo está pasando a través del circuito usamos el amperímetro. 3. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? La unidad, que nos mide la diferencia de potencial o tensión es el volt. Llamado así en honor al físico italiano Volta, que descubrió la pila eléctrica. La unidad de intensidad es el amperio, nombre dado en honor del físico francés Ampere. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio, nombre dado en honor del físico alemán Ohm. Se obtienen mediante lo que se llama la ley de Ohm, que se explica a continuación. El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. 4. Ejemplifica las respuestas anteriores para que quede más claro. El voltaje es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de los puntos A y B en el campo eléctrico, que es un campo conservativo. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Y ahí es donde entra la resistencia, que es la oposición que la corriente encuentra al paso de un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de corriente eléctrica.